haciéndome pobrecito y esclavito indigno. Así nos exhorta San Ignacio a contemplar el misterio del nacimiento, como si presente me hallase. Y en ambas actitudes, la presencia de Dios y la humildad es maestro acabadísimo en este misterio, como en todos, pero en este estuvo cooperando directísimamente nuestro Padre y Señor San José. Yo, por tanto, contemplo con Él y como si presente me hallase con Él, ayudándole a decentar un poquito, en la medida de lo posible, aquel establo de animales, acompañar a la Virgen, incluso, pobre de mí, a tener algún momento al niño en brazos, como si presente me hallase, haciéndome pobrecito y esclavito indigno. Pero vamos a remontarnos un poco más atrás, de la mano, como nos hemos propuesto hacer, de la venerable Madre Ágreda, que en el libro cuarto de su mística Ciudad de Dios dedica a este misterio menos que a la tribulación de San José, que veíamos ayer, casi 5 capítulos. Ahora son 3, lo que pasa es que el nacimiento se alarga mucho con la adoración de los pastores y los santos reyes, y todo eso no lo vamos a ver, aunque pertenece al gozo de San José, que es mucho más amplio que el dolor, porque el dolor, bueno, también fue muy extenso en el sentido de que duró las jornaditas que llamamos el camino de Nazaret a Belén y el rechazo que sufrieron al no haber sitio para ellos en la posada y la angustia de ver a su esposa tener que dar a luz. No que la viera dar a luz, porque eso fue un éxtasis dulcísimo, intimísimo, pero el dolor de ver que tenía que ser allí y en fin, todo se disipó. Cuando decíamos aquello de Góngora, caído se le ha un clavel hoy a la aurora del seno. Todo se disipó a partir de la natividad del Verbo y todo lo que vinieron después fueron dulcedumbres, aunque envueltas en penalidades, porque cuánta pobreza y cuánta humillación. Cómo por mí es venido a nacer en suma pobreza, dice San Ignacio. Y de todo esto participa San José. Pues el capítulo 8, veremos un poco muy por encima, lo mismo que ayer, los tres capítulos, 8, 9 y 10 del libro cuarto. Capítulo 8, publícase el edicto del emperador César Augusto de empadronar todo el imperio y lo que hizo San José cuando lo supo. De manera que en este capítulo es el patriarca, es el protagonista. Empieza hablando esta autora de que era un edicto humano, nacido de una intención de un gobernante, pero estaban los planes de la providencia, que es lo que sucede tantas veces con las cosas, que el Señor saca bienes de males o de caprichos de hombres o de decisiones incomprensibles. Llegó este edicto a Nazaret y a noticia de San José, y volviendo a su casa porque lo había oído fuera de ella, afligido y contristado refirió a su divina esposa lo que pasaba con la novedad del edicto. No es que San José fuese un hombre nervioso, no es que se inquietase, como hemos dicho, no tenía concupiscencia, se la había quitado el Señor. Por lo tanto, era la criatura humana, después de María, más equilibrada y más armónica y más integrada y más perfecta que ha habido. Lo que le ocurría es que sufría en estas ocasiones por la Virgen, por su esposa,
y porque estaba próximo el nacimiento del hijo. Y entonces aquello le entristeció en esta coyuntura, tener que ir a Belén 120 kilómetros, por esas montañas de Judea. ¿A qué caravana nos uniremos? ¿Cómo se lo digo a María? Tiene 15 años, es primeriza, sin ninguna mujer que la acompañe, porque San Ignacio nos presenta a la ancila. Estaba San José y la Virgen y la ancila, que es la esclavita, la esclava, ancille en latín, esclava. Pero, ¿de dónde salía aquella criadita? Pues no sabemos, pero irían solitos, se unirían a una caravana, en fin, le daba mucha pena a San José. Y la Virgen Santísima, como no es que no tuviese concupiscencia, es que no tenía ni siquiera pecado original. Entonces ese corazón inmaculado es un lago imperturbable de serenidad. No hay jamás inquietud, zozobra, todo es paz en quien es Regina Pacis. Y entonces cuando viene San José con esa preocupación le dice, la prudentísima Virgen, no os ponga en ese cuidado, Señor mío y esposo, el edicto del emperador terreno, que todos nuestros sucesos están por cuenta del Señor y Rey del cielo y de la tierra, y su providencia nos asistirá y gobernará en cualquier caso. Dejémonos en su confianza, que no seremos defraudados. Esta es la reacción de María. Y la nuestra, ante un cambio de destino, ante una cosa inesperada, ante un suceso que parece perturbar nuestros planes, ante una decisión que nos cuesta trabajo comprender. Cuántas gratuitas, innecesarias revoluciones internas. Cuántos diálogos con las tentaciones, cuántos coloquios con nosotros mismos y nuestros planes. Hay que aprender de María. Dejémoslo todo en Dios. Y entonces ella sabía todas las profecías, el Espíritu Santo le había revelado todo, sabía que el unigénito del Padre y suyo había de nacer en Belén como peregrino y pobre. Pero nada de todo esto manifestó a San José, porque sin orden del Señor no declaraba su secreto. Y lo que no se le mandaba decir, lo callaba. Otro signo de la Virgo prudentísima. Lo que no tenemos que decir, pues hay que callarlo, no es una cosa, es impepinable esto también. Si no hay que decirlo, hay que callarlo. ¿Por qué? ¿Qué aprovecha que lo diga? ¿Qué aprovecha? Entonces mejor callar, no ser gente reservona, misteriosa, secretera, no es eso. La gente es antipática y además se da una importancia, no, llaneza, comunicar las cosas, pero hay ciertos momentos en que se impone la prudencia, la discreción o sencillamente la humildad, no darse por enterados. Y María nos enseña esto. Y mire que tenía un gran deseo de consolar a San José, pero cuando Dios se lo mandase. Entonces, como se acercaba el parto y San José estaba en aquella inquietud de cómo la serviría, le dijo que, señora, si no tenéis otra orden de Dios, le dice así, yo creo que tengo que ir a cumplir con este edicto del emperador. Y aunque bastaría ir solo, porque a las cabezas de las familias les compete esta legacía, no me atreveré a dejaros sin asistir a vuestro servicio, ni yo tampoco viviré sin vuestra presencia, ni tendré un punto de sosiego estando ausente. No es posible que mi corazón se aquiete sin veros. ¿Cuántas lecciones de San José? Y una es esta. Que no se aquiete nuestro corazón sin la compañía de la Virgen. Que no queramos estar sin servirla ni un momento. Que no la dejemos sola un instante. Este era el debate que se levantaba en el corazón de San José, el dilema. Porque, ¿qué hacer? Claro, llevarla, ¿cómo la atenderé? Pero dejarla sola tampoco. Y yo solo sin ella,
Entonces, para que vayáis conmigo a nuestra ciudad de Belén, veo que vuestro divino parto está cerca y yo no sé qué hacer porque quizá os pongo en riesgo. Si os sucediese el parto en el camino, yo no sabría qué hacer, este cuidado me aflige. ¿Y qué hace San José? Hombre sobrenatural, prudentísimo. Lo que nosotros hacemos al final es lo que él hace al principio. Presentadlo al Altísimo, Señora, consultadlo con él. Y lo que él os diga, eso haremos. Y entonces la humilde esposa obedeció a José, el principio de autoridad. María es superior a José, pero le obedece a él en cuanto que esposo y padre de familia y cabeza. Y entonces la Virgen sabía ya lo que iba a pasar, no ignoraba la voluntad divina, pero no quiso omitir esta acción de pura obediencia como súbdita obsecuentísima. Y a veces esto puede suceder en la vida religiosa, Te manda un superior, ¿ves? Si le puedes facilitar al superior, porque ya sabes, pues mire madre, yo creo que tal cosa, eso es ahorrar tiempo y facilitarle. Pero otras veces te indicará la prudencia que aunque tú creas saberlo, más te vale obedecer a aquello que te dice el superior. Y eso Dios lo bendice siempre. Y entonces la Virgen presentó aquello al Altísimo y respondióle a su majestad: amiga y paloma mía, obedece a mi siervo José en lo que te ha propuesto y desea. Acompáñale en la jornada. Yo seré contigo y te asistiré con mi paternal amor y protección en los trabajos y tribulaciones que por mí padecerás. Y aunque serán muy grandes, te sacará gloriosa de todas mi brazo poderoso. Y entonces puso a disposición tantos ángeles de la guarda como le había dado, le aseguró, te acompañarán los ángeles en esos caminos, y volvió la reina del cielo con la respuesta a San José y le dijo: esta es la voluntad de Dios, que os acompañe en el camino a Belén. Y entonces aquí, en este dolor y gozo, hay muchos dolores y gozos previos al nacimiento, porque antes del dolor de José de llegar y ver en un establo no tenemos sitio en la posada, antes había padecido este dolor, un camino y tan largo, y mi esposa de parto y quinceña, y ahora viene el gozo, que es cuando ella, después de haber orado, le dice: no te angusties, todo irá bien. Me lo ha dicho el Señor. Con que el santo esposo quedó lleno de nuevo júbilo y consuelo. Y dio muchas gracias a Dios. Y le dijo a la Virgen: Señora mía, causa de mi alegría. Sí, esto me complace mucho, pero aún así me duelo de los trabajos que padeceréis en el viaje. Sabemos que el Señor nos protegerá, que nos dará lo que necesitemos, pero a mí me causa pesadumbre saber que vos la vais a padecer. Y entonces María no declaró a José más de lo que ella sabía de su divino parto, pero le animó mucho, y le dijo: esposo y señor mío, yo voy con mucho gusto en vuestra compañía y haremos la jornada como pobres en nombre del Altísimo, pues no desprecia su Alteza la misma pobreza que viene a buscar con tanto amor. Y supuesto será su protección y amparo con nosotros en la necesidad y en el trabajo, pongamos en ella nuestra confianza. Y vos, señor mío, poned por su cuenta todos vuestros cuidados. Esta es María, Nuestra Señora de la Providencia. La veneran como patrona en Puerto Rico. La Virgen de la Providencia se abandona. Dios se ocupa. Y entonces José empezó a preparar el viaje. Salió a buscar alguna bestezuela, un borriquito. No lo halló con tanta facilidad, porque el edicto del emperador había puesto en movimiento a toda Palestina, y después de muchas diligencias halló un jumentillo humilde
al que podríamos llamar dichoso, dice la Madre Ágreda, y previnieron lo necesario para el viaje. Fue, dice ella, y es muy verosímil, una jornada de 5 días. Es muy verosímil. Si cada día anduvieron, imaginemos María encinta, un borriquillo, un jumentillo humilde que tampoco va al trote, San José llevándole del ronzal, pues 5 días son unos 20 y algo kilómetros al día, unos 25 kilómetros al día, sin ningún día de descanso. Bueno, pues si salían de mañanita y llegaban a mediodía a la estación que fuese y esa tarde descansaban. Y al día siguiente otra vez. Una jornada de 5 días. Y la recámara era pobrísima, dice. La recámara es el equipaje. El equipaje. Solo llevaban pan y fruta y algunos peces, que era el ordinario manjar y regalo de que usaban. Los peces pues eran entonces, como han sido hasta hace poco, que ha habido congeladores y cosas, pues eran en salazón, sardinas o jureles o lo que sea en salazón, comida de pobres, pobrísimos, algunos, y los asaban como podían, y pan y fruta. Yo digo muchas veces, ningún hijo de la Virgen, ningún alma consagrada, y todos queremos mucho a María y la Virgen, la imitación de la Virgen, es imposible que nadie coma tan mal como la Virgen, ni duerma tan mal, ni padezca tanto frío, necesidad, privaciones. No estuvo enferma nunca, no podía estarlo porque no tenía pecado original. La enfermedad es tributo al pecado original. Y por lo tanto no estuvo, ni unas décimas de fiebre, no, pero todas las incomodidades que sufrió en su vida sumaron por todas las enfermedades que queramos, todas las privaciones, toda una pobreza extrema. Y de ella participó, claro, San José, que era el que aportaba el pobre sustento. Pues eso era lo que llevaban en el viaje. Y como la prudentísima Virgen tenía luz de que tardaría mucho tiempo en volver a su casa, no solo llevó consigo las mantillas y fajos prevenidos para su divino parto, pero dispuso las cosas con disimulación, de manera que todas estuviesen al intento de los fines del Señor. Llegó el día y la hora de partir para Belén. San José estaba como un niño pequeño, queriendo que todo estuviese lo más agradable para la Virgen, procurando en qué darle gusto, cómo servirla, y le pidió que le advirtiese de todo lo que necesitase, de todo lo que él ignoraba que le podía hacer falta, y para dar beneplácito también al Señor que llevaba en su virginal vientre, porque era consciente San José de estar organizando una procesión del Corpus Christi, y por eso se preocupa de que todo esté en su pobreza lo más agradable a la Virgen. Y ella otra vez le animó, le consoló, y no te preocupes, irá todo bien, el Señor me lo ha asegurado, y pasaremos penalidades como pobres que somos, pero las recibiremos con igualdad y alegría de corazón. Y entonces, antes de empezar el viaje, nos pinta esta estampa la Madre Ágreda, consciente siempre María de que José era el superior, siendo ella la reina de los ángeles, pero él el cabeza de familia. Se hincó de rodillas la emperatriz de las alturas y pidió a San José le diese su bendición. Y aunque el varón de Dios se encogió mucho y dificultó el hacerlo por la dignidad de su esposa, pero ella venció en humildad y le obligó a que se la diese. Hízolo San José con gran temor y reverencia, y luego con abundantes lágrimas se postró en tierra y la pidió le ofreciese de nuevo a su Hijo Santísimo y le alcanzase perdón y su divina gracia. Con esta preparación partieron de Nazaret a Belén en medio del invierno, que hacía el viaje más penoso y desacomodado. Pero la Madre de la Vida, que la llevaba en su vientre, solo atendía a sus divinos efectos y recíprocos coloquios.
mirándole siempre en su tálamo virginal, imitándole en sus obras y dándole mayor agrado y gloria que todo el resto de las criaturas juntas. En oración, sin perder la presencia de Dios, al contrario, metiéndose más en esa presencia, amando y actuando esa caridad. Y pensemos mucho en la preparación de este viaje y cómo la Virgen pacificaba todo, sobrenaturalizaba todo. Y al final le da la doctrina a la Madre Ágreda, le da la doctrina que da al final de cada capítulo. Y entonces la doctrina de este es sobre todo que aprenda a anteponer el parecer ajeno al dictamen propio. De manera que para obedecer a tus superiores y Padre espiritual has de cerrar los ojos, aunque conozcas que en alguna cosa que te mandan ha de suceder lo contrario. Como sabía yo que no sería lo que mi santo esposo José esperaba sucedería en la jornada de Belén. Y si esto te mandase otro inferior o igual, calla y disimula y ejecuta todo lo que no fuere culpa o imperfección. Oye a todos con silencio y advertencia para que aprendas. En hablar serás muy tarda y detenida, que esto es ser prudente y advertida. Esta es la enseñanza de este paso del viaje de Nazaret a Belén. Callar. Hoy, como falta el principio de autoridad, ni se aprende en la familia, ni en la escuela, ni en la sociedad, ni en la iglesia, todos mandan igual, la virtud de la obediencia no se considera para nada, pues todo el mundo da su opinión. Y eso es tan feo, tan impropio cuando se ve en la vida religiosa, sobre todo por parte de los de abajo. No, hay que callar. Y ese santo encogimiento que decían los autores antiguos, ese tímido pudor, esa modestia humilde de estar un poco en el rincón, callar, obedecer, eso agrada al Señor. Pues vamos al viaje, capítulo siguiente, 9, la jornada que María Santísima hizo de Nazaret a Belén en compañía del santo esposo José y los ángeles que la asistían. Esto de los ángeles es una preciosidad, era un real aparato oculto a los mortales. Dice la Madre Ágreda, y cómo iban orando todo el viaje, contemplando al Señor sumo Rey de gloria, descansando en su reclinatorio de oro, y a la Divina Madre ya como carroza incorruptible y viva, ya como espiga fértil de la tierra prometida que encerraba el grano vivo, ya como nave rica del mercader que llevaba a que naciera en la casa del pan Belén, para que muriendo en la tierra fuese multiplicado en el cielo. Duró 5 días la jornada porque el Señor ordenó que fuesen muy despacito y dice que la Virgen no conoció noche en el viaje por las luminarias que le daban los ángeles y les consolaban por las noches. En fin, mezclaba el Señor con los regalos algunas penalidades y molestias por el concurso de la gente en las posadas. Eran muchos los que caminaban movidos por el real edicto y la mucha gente pues importunaba a María, que lo que deseaba era silencio para orar con el hijo que llevaba dentro y algunos coloquios con San José. Y compara mucho este viaje con las descripciones que hace el Cantar de los Cantares en el capítulo 3, pero no puedo detenerme, este es un capítulo bellísimo, este capítulo 9 del libro 4 de la mística Ciudad de Dios. María, mirando a tanta gente como iba y venía por aquel camino, dice que penetraba sus pensamientos más ocultos y el estado que cada una tenía, en gracia o en pecado. Y de muchas almas conocía si eran predestinadas al cielo o réprobas, si habían de perseverar o caer o levantarse. Y todo esto
le hacía orar constantemente por ellos. Y a veces llegaban a las posadas con grandes fríos y nieves y lluvias, y tenían que parar en los lugares viles donde estaban los animales porque no les daban otro mejor. Y la cortesía que faltaba a los hombres la tenían las bestias, retirándose, haciendo sitio para que encontrasen un lugarcito, un rincón, aunque fuese sucio, María y José. Y estas maravillas fueron sucediendo en el viaje. Llegaron nuestros peregrinos a la ciudad de Belén el 5.º día de su jornada, a las 4 de la tarde, sábado. Todo esto nos dice la Madre Ágreda, que en aquel tiempo del solsticio y emal, de invierno, ya a la hora dicha se despide el sol y se acerca la noche. O sea, llegaron con las últimas luces. Entraron en la ciudad buscando alguna casa de posada y discurriendo muchas calles, no solo por posadas y mesones, pero por las casas de los conocidos y de su familia más cercanos. De ninguno fueron admitidos, y de muchos despedidos con desgracia y con desprecios. Seguía la honestísima reina a su esposo, llamando él de casa en casa y de puerta en puerta, entre el tumulto de la mucha gente. Y aunque no ignoraba que los corazones y casas de los hombres estarían cerrados para ellos, por obedecer a San José quiso padecer aquel trabajo y vergüenza para su estado y edad, que fue mayor pena que faltarles la posada. Llegaron, porque esto no lo cuenta el Evangelio, pero se supone, llegaron a la casa donde estaba el registro y padrón público, y por no volver a ella se escribieron y pagaron el fisco y la moneda del tributo real, con que salieron ya de este cuidado. A lo que iban ya lo tenían hecho en Belén, nada más llegar, porque eso formaba parte también de la obediencia de José a la ley civil. Prosiguieron su diligencia, buscaron, dice esta madre, más de 50 casas, de todas fueron arrojados y despedidos. Y eran las 9 de la noche, cuando el fidelísimo José, lleno de amargura e íntimo dolor, el dolor de San José, segundo dolor, se volvió a su esposa prudentísima y la dijo: Señora mía dulcísima, mi corazón desfallece de dolor viendo que no puedo acomodaros. Y acuérdome, señora, que fuera de los muros de la ciudad está una cueva que suele servir de albergue a los pastores y a su ganado. Lleguémonos allá, que si por dicha está desocupada, allí tendréis del cielo algún amparo cuando nos falta el de la tierra. Respondióle la prudentísima Virgen: Esposo y Señor mío, no se aflija vuestro piadosísimo corazón. Le tengo en mis entrañas. Por él mismo os suplico que le demos gracias por lo que así dispone. El lugar que me decís será muy a propósito para mi deseo. Conviértanse vuestras lágrimas en gozo. Y encaminaron allá los divinos ángeles, los santos ángeles a los divinos esposos. Les sirvieron de antorchas, llegaron al portal y cueva, la hallaron desocupada y sola. Y termina este capítulo. Le da la doctrina a la Reina del Cielo y nos exhorta pues a abandonarnos a la providencia, a la pobreza y, en fin, quiero pasar y terminar al último capítulo, que es el 10º, para entrar en el gozo de San José. Nace Cristo nuestro bien de María Virgen en Belén de Judea. Y dice que el palacio que tenía prevenido el Rey de Reyes para hospedar en el mundo a su Hijo humanado era la más pobre y humilde choza o cueva, a donde María y José se retiraron, despedidos de los hospicios y de la piedad de los hombres. Y era un lugar totalmente despreciado en Belén. Entraron allí María y José con el resplandor que les daban los ángeles, y los dos peregrinos, hincados de rodillas, alabaron al Señor y le dieron gracias por aquel beneficio de dispensarles al menos ese rinconcito. Y dice que la divina princesa María, en santificando con sus plantas aquella felicísima cuevecica,
sintió una plenitud de júbilo interior que la elevó y vivificó toda, y pidió al Señor pagase con liberal mano a todos los vecinos de la ciudad, que despidiéndola de sus casas, la habían ocasionado tanto bien como aquella humildísima choza. Estas son las venganzas de la Virgen. Eso hizo lo primero al llegar a la cueva de Belén. Rezar por todos los betlemitas que la habían despedido de sus casas, porque iba a tener un parto en total discreción, intimidad, celado a los hijos de los hombres, que hubiera sido el parto del niño Jesús en una posada, llena de hombres con los animales en los soportales. Nos da mucha pena esto de Belén, pero qué bien había ordenado el Señor todas las cosas. Y entonces el santo esposo José comenzó a limpiar el suelo y rincones de la cueva y encendió fuego con el aderezo que para ello traía. Del pobre sustento que llevaban comieron o cenaron con incomparable alegría de sus almas, dieron gracias al Señor después de haber comido. Y entonces María rogó a su esposo José se recogiese a descansar y dormir un poco. Obedeció el varón divino a su esposa y la pidió que también ella hiciese lo mismo. Y para esto aliñó y previno con las ropas que traían un pesebre algo ancho que estaba en el suelo de la cueva para servicio de los animales. Y dejando a María Santísima acomodada, se retiró el santo José a un rincón del portal donde se puso en oración. Fue luego visitado del Espíritu Divino y sintió una fuerza suavísima y extraordinaria con que fue arrebatado y elevado en un éxtasis altísimo, donde se le mostró todo lo que sucedió aquella noche en la cueva dichosa, porque no volvió a sus sentidos hasta que le llamó la divina esposa. Y este fue el sueño que allí recibió José, más alto y más feliz que el de Adán en el paraíso. Así fue la natividad. José dejó a María sola. El parto de ella ya no lo podemos narrar porque es la hora, pero es dulcísima, es deliciosamente exquisita la narración que hace la Madre Ágreda del parto de María, que fue un éxtasis sublime. Pero es que otro éxtasis similar tuvo José, donde se le reveló todo, sin estar presente. Y cuando le llamó María, fue para que contemplara ya aquel pimpollito y ponerlo en sus brazos. De manera que toda la angustia, toda la pena, todo el dolor de José se trocó en dulcedumbre y en júbilo y en regocijo celestial. Ahí tenemos. Segundo dolor y gozo, obediencia, pobreza, abandono a la providencia, trabajo, diligencia, humildad suma. ¿Cuántas virtudes nos enseñan José y María? Que nos quedemos saboreando este episodio y que nos hagamos ahí con ellos, como si presente me hallase, pobrecito y esclavito indigno, pero de verdad.